Muy buenos días, Kelly, Felisa, buenos días, Stephanie, Ana Benavides, ¿cómo están? Buenos días, mi profe. Hola, buen día. Ahí tenemos buen audio, tenemos buen sonido y tenemos buena cámara. Entonces, Ah, yo puedo, las estrategias que a continuación les voy a explicar cómo vamos a trabajar. Una vez que ustedes las reciban, dependiendo de la disciplina de ustedes y de su desempeño, entonces van a ser enfocadas y así le podemos sacar mejor provecho a las actividades, ¿ok? Y a las expectativas que ustedes esperan. Bien, entonces vamos a pasar a la siguiente lámina y acá tenemos las estrategias de evaluación descritas de la siguiente manera, perdón. Obviamente la asistencia y la participación tienen un carácter de evaluación formativa para cada unidad, que es lo que estamos haciendo en estos momentos, porque nosotros tenemos que interactuar de una manera cualitativa para podernos conocer, para poder comprender, para yo entender la posición, el área en que se encuentran cada uno de ustedes y viceversa, ¿sí? Eh, tenemos como segundo punto un foro y conversatorio sobre la filosofía clásica y el problema del ser, siglo quinto, el siglo XVI, y la actividad se llama, bueno, la tengo denominada preguntas y respuestas. Esas preguntas y respuestas tienen una ponderación de un 30%. Ustedes reciben en su aula virtual las instrucciones, las directrices, los lineamientos para la ejecución de cada una de las actividades a evaluar, como les comentaba, por ejemplo, esa actividad de preguntas y respuestas, ¿sí? Voy a colocar las categorías de cada uno de los grupos. Entonces, por ejemplo, Ana Benavides está en el grupo de ciencias jurídicas, pues va a estar con la gente de ciencias jurídicas o derecho, los de derecho, relaciones internacionales, dependiendo de los grupos que tengamos, cada quien se va a ubicar en su actividad. Yo las plasmo todas y obviamente ya cuando ustedes se identifiquen y hagan la actividad, pues yo inmediatamente ya identifico en qué grupo están, ¿ok? Entonces, esa es la intención. Después vamos a tener la elaboración de un ensayo con pensamiento crítico y reflexivo sobre la filosofía moderna y la problemática del sujeto, ¿ok? Ese ensayo también les selecciono el filósofo con el que vamos a trabajar. Me parece interesante conocer también nuevamente las áreas disciplinarias porque puedo seleccionar varios. Entonces, ustedes se acogen al que le corresponde de acuerdo a su disciplina, ¿ok? La tercera y última actividad es elaborar un cuadro descriptivo de los filósofos destacados en la filosofía contemporánea y la búsqueda del sujeto. Aportes significativos de cada uno y su contribución a la filosofía de la ciencia. De la misma manera, este cuadro descriptivo, de acuerdo a los filósofos de esta área, de este siglo, los vamos a proceder por grupos, dependiendo de la línea de desempeño de cada uno de ustedes, ¿ok? Entonces aquí tenemos 30, 40 y 30. Con respecto a las estrategias didácticas, pues es lo que conocemos todos a través de las aulas virtuales, que son las discusiones grupales, conversatorios, foros, clases síncronas, como las que estamos haciendo en este momento, síncronas virtuales y las que son asíncronas, que es las que desarrollamos a través del aula virtual. En la misma aula virtual tiene una mensajería de texto, hay correo. No sé si les van a abrir el grupo del WhatsApp, que sería interesante, que es mucho más inmediato, sobre todo los que viajan y están lejos. Los medios los hay y la disposición también para poder asegurarles de que se van a sentir bien en este curso tan interesante, ¿ok? Entonces, a partir de mañana ya van a encontrar la disponibilidad de los recursos dentro de su aula virtual, ¿ok? Bien, vamos a empezar por algo muy interesante y es como quien dice uno, el principio del inicio, que es la filosofía de la ciencia. Voy a avanzar con las láminas, doy pausas, interactuamos y continuamos, ¿ok? La filosofía de la ciencia. Es una rama de la filosofía que reflexiona sobre la ciencia, su naturaleza, método, límites y alcances. O sea, cuando nosotros escuchamos hablar, siempre hemos entendido que la filosofía es una área sumamente amplia y muchas veces hemos escuchado desde tiempos remotos que los filósofos están en todo, porque encontramos a los filósofos en el área penal, en las ciencias políticas, en la filosofía, en la educación, en las ciencias matemáticas. Dígame, en esos doctorados en matemáticas, los filósofos han hecho un trabajo ejemplar en la química, en la biología. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que la filosofía es la base de cualquier área, de cualquier asignatura, de cualquier disciplina y que es necesaria, es muy necesaria para nosotros como profesionales de estudio de cuarto nivel tener conocimiento de ella, hacer uso de ella, para poder comprender los procesos y las interacciones que necesitamos
para poder tener un buen desempeño en nuestras carreras profesionales. Y no solamente en nuestras carreras profesionales, también en nuestras vidas personales. Entonces, de ahí que la filosofía, y llamada como filosofía de las ciencias, porque es aplicada a las ciencias, hoy día es aplicada a las ciencias duras, a las ciencias blandas, entonces tiene un gran alcance, ¿sí? Tiene un gran alcance en cuanto a su naturaleza, su método, su límite y sus mediciones, ¿ok? En los objetivos perdón, en los objetivos podemos mencionar, en forma general, comprende la relación entre el sujeto, nosotros, el entorno y la ciencia. Vamos a ver a lo largo de las láminas que a nivel de materia de contenido textual, en filosofía se hace referencia al ser, o sea, sujeto, ser, y nos referimos al ser humano. Entonces, inclusive en el programa ustedes ven la filosofía del ser, del sujeto del ser en tal siglo, en tal periodo, porque somos nosotros los seres, entonces yo soy sujeto o ser. Entonces, por otra parte, analiza la evolución de los paradigmas científicos en todos sus ámbitos y escenarios. A su vez, contribuye a la interdisciplinariedad, sus dimensiones. Abarca metodología, lógica, epistemología, ontología y la semántica, entre otras cosas. ¿Cuáles son las competencias que nosotros logramos abordar en la aplicación de las principales tendencias en la filosofía de la ciencia del siglo XXI? En primer lugar, podemos mencionar abordar y reflexionar sobre los desafíos contemporáneos de la humanidad, cuestiones éticas, políticas, tecnológicas, ambientales y sociales que enfrentamos en la era moderna. En segundo punto, explorar nuevas formas de pensar y comprender el mundo en el que vivimos. Eso es algo tan importante, entender nosotros desde cualquier área en que nos encontremos, desde cualquier posición, explorar nuevas formas de pensar y comprender el mundo en el que vivimos, porque de eso depende nuestra adaptabilidad como seres humanos y nuestras sociedades, ¿sí? En nuestras comunidades, en nuestras organizaciones. Y yo creo que de eso, pues, nuestros compañeros psicólogos nos pueden dar ahorita un complemento en cuanto a esta competencia. La filosofía del siglo XXI colabora con otras áreas del conocimiento para abordar problemas complejos desde múltiples perspectivas. ¿Desea alguno participar? Antes de continuar, Todo perfecto, profe. todo perfecto. Ok. No tengo la opinión de los expertos en psicología. Bueno, Pues, bien. profe, es muy interesante desde el enfoque de la filosofía porque nuestra ciencia nace de la filosofía como base para empezar a estructurarla como una ciencia, ¿no? Ciertamente. Y es un recurso valioso nosotros introducirnos en el contexto y dar explicación a muchos de los fenómenos a través de diversas ciencias, ¿no? Como la multidisciplinariedad. Ujú, ujú. Sí, sí, sobre todo que en el medio de la ciencia, la psicología como tal, está el sujeto, el ser humano. El ser humano como eje principal es necesario, pues, porque a través de él o de nosotros es que ocurren todos los eventos, ¿no? En las diferentes etapas de la vida y del Exacto, comportamiento, ¿sí? Ok, muy bien, exactamente. muy Sí, bien. profe, por lo menos para nosotros de la psicología, como decía Stephanie, es muy importante todo lo que fue los inicios desde la filosofía, ¿no? Porque cuando vemos los primeros preguntas o cuestionamientos sobre la conducta humana, sobre la razón del ser humano, vienen de los filósofos, ¿no? Ujú. Que bueno, con los años la psicología se separa de la filosofía y se hace una ciencia independiente, pero sin embargo para nosotros este contexto referencial filosófico hasta la actualidad es sumamente importante. Sí, exacto. No, es que a medida que vayamos conociendo la materia, vamos a aprender todos de cada una de las áreas en que ustedes se encuentran, y eso es interesante cuando son grupos así interdisciplinarios, y de ver el alcance, ¿no? Y que todo gira alrededor de nosotros mismos, ¿no? De nosotros mismos, nuestra capacidad de asumir los retos, las competencias, ¿sí? Las decisiones, es muy interesante. A ver, aquí, a ver si me pierdo aquí. Aquí se la vimos, sí. O vamos a aquí. Bien, aplicación de las principales tendencias en la filosofía de la ciencia en el siglo XXI. En cuanto a algunas competencias, podemos mencionar conocimiento de la filosofía de la ciencia, conocimiento interdisciplinario, que lo acabamos de mencionar, pensamiento crítico, que esto ha sido
Esto es una gran lucha de lograr en estos momentos donde nos encontramos y queremos que los estudiantes, nuestros estudiantes en las diferentes áreas, inclusive no solamente estudiantes, también nuestros profesionales, tengamos la capacidad de poder adquirir y desarrollar un pensamiento crítico. Pero ese pensamiento crítico parte de la parte intrínseca del ser humano, entonces vienen los valores subjetivos, cómo luchamos con los objetivos, eso lo vamos a ver también ahorita un poquito más adelante. La adaptabilidad también, las habilidades de comunicación, la ética y la responsabilidad, la creatividad y la innovación. Entonces, estas son aplicaciones de las competencias que nosotros aspiramos a encontrar en la filosofía de la ciencia desde un contexto interdisciplinario. ¿Cuáles son las implicaciones de la ciencia educativa? Cuando estamos en la parte de la educación como eje principal de todas las ramas de la ciencia, como una base formativa, nos encontramos con un pensamiento crítico y metodológico. Este pensamiento crítico y metodológico lo podemos observar que se refleja en la educación al fomentar las habilidades de pensamiento crítico, análisis y evaluación de la información. Con respecto al enfoque de la evidencia en la educación, esto significa enfatizar la importancia de utilizar datos y pruebas para respaldar afirmaciones y conclusiones. Desde el punto de vista de la flexibilidad y apertura al cambio, esto implica fomentar una mentalidad abierta y flexible, donde los estudiantes estén dispuestos a cuestionar y modificar sus ideas en función de nuevos conocimientos. Otra, la interdisciplinariedad con el mundo complejo de las ciencias. Entonces, a nivel del contexto educativo, la filosofía de la ciencia abarca y se vincula con todos estos componentes: pensamiento crítico, enfoque a la evidencia, flexibilidad y apertura al cambio, y es abierta al mundo complejo de la ciencia. Pero si yo quiero en este momento relacionar la filosofía de la ciencia y sus implicaciones con la ciencia jurídica, con las ciencias de psicología, ¿cómo podía yo evidenciar, por ejemplo, enfoque de la evidencia en la educación? Entonces sería enfoque de la evidencia en la psicología. ¿Cómo podíamos lograr eso? Aquí tenemos dos psicólogos, después interactuamos nosotros, señora Benavides. ¿Cómo podemos hacer un enfoque de la evidencia en la psicología? Desde el punto de vista clínico, me imagino que es más fácil, ¿verdad? Parte de la epistemología, Ujú, ¿verdad? Para poder observar los fenómenos y todo el proceso que ocurre, ¿no? Para la ujú, recolección de datos, observación, al momento de evidenciar, ya sea desde lo cualitativo hasta lo cuantitativo, ¿no? Ya como una ciencia ujú, en el proceso de ujú, ser verificable el objeto de estudio y darle sentido a lo que en esos pensamientos, no solo en esa subjetividad, ujú, poderlo volver algo objetivo ujú, para darle un camino a eso, ¿no? ujú. Sí, fíjate, Stephanie, que hay algo interesante, ¿no? Cuando nosotros hacemos el enfoque de la evidencia, por ejemplo, el enfoque de la evidencia en la educación, podemos medirla a través de los resultados en el rendimiento, el aprendizaje y el logro de los objetivos en un plan de estudio en X asignatura, en cualquier nivel de la etapa educativa que se encuentre, o sea, ya sea preescolar, escolar, educación media general o universitaria, ¿verdad? Entonces, ese es el enfoque de la evidencia. En el caso de la parte a nivel de psicología clínica, pues el enfoque de la evidencia pues son los resultados a través, me imagino, del estudio, del monitoreo que usted le hace a un paciente o un estudiante, si es psicología, a ver, educativa. Entonces, el resultado del enfoque de la evidencia es cómo ese sujeto responde al diagnóstico y al tratamiento que ustedes les dan, ya sea a través de consultas, terapias, etcétera, etcétera. Entonces, hay un enfoque, una evidencia. A nivel de las ciencias jurídicas, Ana, ¿cómo podríamos enfocarlo? A nivel de la ciencia jurídica, yo siento que es más fácil en derecho también esa parte, ¿no? ¿Cómo podemos hacer un enfoque de la evidencia de un caso? Sí, lo que pasa es que yo estoy en un lugar donde la señal muchas veces no Ok, me no, funciona muy tranquila, bien, tranquila, ¿no? tranquila. Eh, Ajá, Entonces, bueno, lo importante aquí es, yo creo que se puede relacionar mucho con lo que es la sociología jurídica, es ajá. la observación del comportamiento del ser humano en sociedad, ¿no? Entonces, allí, por supuesto, que habría que recoger cómo piensa, cómo el aplicar las leyes realmente va a generar un cambio en lo que nosotros queremos como sociedad, hasta dónde queremos llegar con ellos. Y parte de mi enfoque
de trabajo de grado yo lo quiero llevar justamente allí, de la tesis doctoral, ¿no? Ujú. Exactamente cómo piensa y cómo esta mentalidad, hasta qué punto la sociedad está abierta a cambios en todo lo que es la ética, justamente en la aplicación de las leyes, ¿no? Porque de verdad que hay se ha desvirtuado mucho lo que significa aplicar una ley y ahora cada quien la aplica a su criterio. Sí, Entonces, lo importante aquí es cómo respaldo yo mi apreciación en cuanto a qué tipo de sociedad queremos, qué tipo de sociedad logramos con la aplicación o la redacción de una norma específica y hasta dónde realmente la sociedad está dispuesta a aceptar ese tipo de cambios. ya, muy bien. Fíjate que cada uno le da su enfoque y todos son válidos. Y lo interesante es que la filosofía es aplicada a cada disciplina. Entonces, de eso se trata, ¿ok? Bien, continuamos con las implicaciones. La filosofía de la ciencia apoya el estudio de las ciencias educativas mediante el desarrollo de procesos investigativos de teorías científicas. La filosofía de la ciencia permite desarrollar los siguientes enfoques de la investigación educativa a través de la investigación en acción, participativa, evaluativa, estudio de casos, investigación histórica, entre otros. La filosofía de la ciencia contribuye a generar el desarrollo de habilidades y competencias hacia la formación del conocimiento intelectual del ser humano. Si yo analizo y tomo en cuenta que apoya el estudio de las ciencias educativas mediante el desarrollo de procesos investigativos de teorías científicas, los procesos investigativos y el apoyo a las teorías científicas lo tenemos en todas las ciencias, ¿sí? Nosotros necesitamos los procesos investigativos de las teorías científicas para poder desarrollar cualquier, en este caso, por ejemplo, usted mencionó a Ana que va a hacer ya tiene idea de cómo va a ser su tesis doctoral. Entonces, ella ya va a aplicar los procesos investigativos y las teorías científicas para poder lograr su tesis doctoral. De la misma manera, este apoyo a la ciencia educativa de los procesos investigativos, nosotros los aplicamos en cualquier ciencia y en cualquier disciplina, en la psicología, en las ciencias forenses, en las ciencias administrativas, en las ciencias ambientales, en las ciencias educativas, porque todo tiene como base la metodología y la investigación, el método científico, los procesos investigativos y las teorías científicas. ¿Ok? Dice, la filosofía de la ciencia permite desarrollar los siguientes enfoques de la investigación. Acá tenemos educativa, pero igual se acoge a cualquiera de nuestras áreas. Investigación-acción, ¿ok? Que está el sujeto participante, la investigación participativa, que es la de las comunidades, las etnias, la evaluativa, estudios de casos aplicables totalmente en todo, las investigaciones históricas, entre otras. Entonces, la filosofía de la ciencia contribuye a generar el desarrollo de habilidades y competencias hacia la formación del conocimiento intelectual del ser humano. Este último punto, pues, es aplicable a todas nuestras áreas y concluye y reafirma la importancia de conocer el sujeto, conocer el comportamiento, conocer las competencias y las habilidades de cada uno de nosotros para lograr la formación del conocimiento intelectual del ser humano, ¿ok? Y esto es lo que nos garantiza a nosotros, nos puede ayudar a garantizar el éxito en nuestras áreas de desempeño profesional, y no solamente en nuestras áreas de desempeño profesional como ser humano, en nuestros hogares, en nuestra familia, ¿ok? Todo esto es muy importante y profundo, diría yo. Si alguno de ustedes decide hacer la tesis doctoral tomando como base la filosofía y la ciencia, pues van a tener mucho de qué tomar, mucho de qué desarrollar y mucho de qué aprender. Ahora bien, hicimos una parte introductoria de la filosofía de la ciencia. Ahora vamos a abordar lo que es la filosofía clásica y el problema del ser, siglo quinto al siglo XV, de acuerdo ya a la estructura fija del programa, ¿ok? Esta filosofía clásica se aborda en el siguiente contexto. Escuchamos hablar sobre la problemática entre el physis y el nomos como una tensión constitutiva del mundo clásico. Esta terminología de physis y nomos fue muy abordada en la filosofía clásica y se trata de una dicotomía. Ellos hablan de la dicotomía del physis y la dicotomía del nomos. Definen a physis como la naturaleza y el nomos como las leyes o convenciones. En la filosofía griega, refleja el debate sobre la relación entre lo natural y lo convencional.
Acá tenemos lo natural y lo convencional. Lo natural, la naturaleza, y lo convencional, las leyes o las convenciones. Donde donde si busca comprender si las leyes y las normas son intrínsecas a la naturaleza o si son construcciones humanas. A ver, ¿qué comprenden ustedes en esta dicotomía del físico y nomos? Lo natural y lo convencional o las leyes y las normas. O sea, es como tener dos hemisferios. Lo natural es lo subjetivo y lo objetivo es el nomos, las leyes, las normas, las convenciones. ¿Ok? Entonces, en esta filosofía clásica, esta dicotomía fue muy importante y hoy día también se aplica, se utiliza mucho. Ustedes se van a dar cuenta más adelante cómo de una manera subjetiva nosotros aplicamos el físico y el nomo y no nos damos cuenta. En nuestra vida actual es como si tuviéramos un conflicto como seres humanos entre el físico y el nomo. El físico, la parte espiritual, la parte intelectual, la parte subjetiva de cada uno de nosotros. Y el nomo es como lo que nos exige la sociedad. ¿Sí? Nos exige la sociedad tener una vida acelerada, nos exige a veces, nos dan las normas y no las cumplimos, las irrespetamos. Es como el consumismo de lo material. O sea, es una lucha constante entre estos dos términos. ¿Alguno desea hacer un comentario antes de pasar a la siguiente lámina? Bueno, doctor, y es que parte del problema que tenemos es justamente que generalmente a nadie le gusta que le impongan normas, a nadie le gusta que estar fuera del contexto de lo que es el propio yo. Ujú. Entonces, si nosotros queremos realmente que la sociedad sea distinta, no podemos permitir, no podemos aceptar que se imponga, y ahí es donde entra esa el yo quiere hacer lo que le parece y el externo quiere controlarte, ¿no? Entonces, ¿cómo hago con eso? Lamentablemente, como sociedad tenemos que lograr que tanto el ser como lo que significa el control debe existir por naturaleza, porque es lo que nos caracteriza a nosotros, que mi derecho termina cuando comienza el tuyo y viceversa, ¿no? Ujú. Entonces la naturaleza tiene como que doblegarse un poco a estas leyes o convencionalismo, porque o estas convenciones, ¿por qué? Porque no vive aislado, porque el ser humano vive en sociedad, es gregario. Entonces lamentablemente tenemos que ver cómo nos adaptamos para que la sociedad no viva en conflictos. Exactamente, exactamente. Entonces, por eso les comentaba que, claro, son términos filosóficos, pero realmente es una competencia, es una lucha interna que tenemos nosotros, los seres humanos, en esta sociedad actual, a nivel global, porque esto es a nivel global, entre un physis y un nomos, ¿no? El consumismo, el mercantilismo, ha arropado mucho al ser humano, el poder, o sea, hay tantas cosas, como decir, toda esa parte fuerte, oscura, entre lo blanco, lo débil, lo bueno, pero eso es una lucha interna, ¿no? Entonces es interesante esta postura de la filosofía clásica. Entonces, continuando con la filosofía clásica y el problema del ser, encontramos algunos filósofos importantes, como son Sócrates, Platón, Aristóteles, y su relevancia para el pensamiento occidental en la educación. Para Sócrates, algunos lineamientos generales, ¿sí? Lo demás lo vamos a ir desarrollando en el aula virtual porque esto es muy, muy amplio. Para Sócrates se destacó por su método dialéctico, buscando la verdad a través del diálogo y la argumentación, también conocido como el método socrático. Sócrates creía que una de las opciones verdaderas que tiene el sujeto como tal es la verdad absoluta, y que solamente eso se podía era lograr a través del el diálogo, pero con una buena argumentación, que la argumentación fuese válida, fuese certera para poder lograr un resultado verdadero. Es por eso le hablan el método socrático. En su método invita a los estudiantes a pensar e investigar por sí mismos. Para Sócrates, la educación debe formar al hombre libre que vive según la virtud. El conocimiento verdadero no podía ser enseñado. Su enfoque ético y su cuestionamiento de las normas sociales establecidas influyeron en la posterior reflexión filosófica. ¿Qué les parece a ustedes, Sócrates? Profe, una de las teorías más interesantes, los planteamientos más interesantes es el socrático, ¿no? Porque si nos vemos en el contexto histórico, en ese entonces no todo el mundo tenía esa necesidad de tener conocimiento, Ujú. de saber el porqué de las cosas, ¿no?
Entonces estos movimientos filosóficos lo que hicieron fue ayudar a la gente a cuestionarse sobre las cosas y a ver qué pasaba. Por eso es que Sócrates es un planteamiento bien interesante, que es que la gente tiene que pensar e investigar por sí mismo, porque antes era lo que era el emperador, lo que eran los reyes, lo que eran todo esto, dictaban las líneas de pensamiento y lo que decían ellos era una doctrina, era una ley. Entonces, por eso es que los filósofos en su época fueron como revolucionarios, que empezaron, no, investiga, piensa por ti mismo. O sea, y obviamente Y todo este saca tus pensamiento. conclusiones tú mismo. Saca tus conclusiones tú mismo, exactamente, y bueno, por eso es que para Sócrates y cuando todo este pensamiento y todo lo que nos quedó de su legado, para la educación es muy importante, porque la educación debe ser libre y estos espacios académicos como este es donde se genera el conocimiento y es donde se genera el debate de ideas para la construcción de teorías y todo esto, ¿no? Pero el pensamiento socrático para la filosofía y para la educación es un pilar fundamental. Ujú, exactamente. Muchas gracias, doctor Reinaldo. Muchas gracias. Así es. Bien, ahora vamos a mencionar algunos tips sobre Platón, el filósofo Platón. La tensión entre el physis y nomos se manifiesta en su teoría de las ideas. Platón, en su obra La República, propone el mito de Allegory of the Cavern, o sea, la alegoría de las cavernas, para ilustrar la relación entre el mundo de las ideas, el physis, y el mundo de las apariencias, el nomos. O sea, para él, el mundo de las ideas era el physis, las ideas porque sigue siendo una producción intelectual subjetiva del ser humano. Y el mundo de las apariencias, el nomos. El mundo de las apariencias, el nomos, lo vemos hoy día como la gente, por ejemplo, aparenta un buen carro, un buen celular, un buen móvil, el consumismo, o sea, toda la parte convencional. Por eso que les decía que este conflicto entre el físico y el nomo nosotros lo llevamos, no, no de la filosofía clásica nos lo están haciendo ver, pero el ser humano en la sociedad actual, a nivel global, tiene esta disyuntiva entre el físico y el nomos. Para Platón, su plan educativo refleja la preocupación por la formación moral y la búsqueda de la verdad. Al igual que Sócrates, para ellos era muy importante la búsqueda de la verdad como un respeto, como un eje fundamental en el ser humano en su formación, la parte moral, la parte verdadera, la parte justa. Platón influyó en el pensamiento occidental al plantear que la educación debía estar orientada en la virtud y en la razón. O sea, él le va incorporando, le va sumando otros componentes. No solamente la verdad, por ser la verdad, sino también tomada de la mano con la virtud y la razón. O sea, ya va un poquito más ya a la lógica, apoyando lo que es la lógica. Para Platón, la educación era la clave para alcanzar la justicia y el conocimiento verdadero. Ahora vamos a ver cómo Aristóteles apreciaba la tensión entre el físico y el nomo. Entonces Aristóteles emprendió la tensión entre el físico y el nomo en su ética y política. Ya Aristóteles fue más allá de la virtud, de la moral, del verdadero diálogo. Entonces ya nos habla de ética y política, Aristóteles. Argumentó que la moralidad y la política deben basarse en la naturaleza humana, el physis, el ser, la naturaleza, la espontaneidad, las virtudes, la esencia del ser humano. Pero también reconoció la importancia de las leyes y las normas sociales para la vida en comunidad. Entonces ya Aristóteles deja de criticar esa postura de normas, convenciones, leyes, desde el punto de vista como de imponencia y reconoce que las leyes y las normas sociales son importantes para el desarrollo de la humanidad, ¿sí? Y para vivir en comunidad. El problema es cómo hacemos para que el sujeto, que somos todos nosotros, podamos entender las leyes que se necesitan para tener una vida en comunidad, la vida en sociedad, la vida de un país, bajo este esquema, ¿sí? Sin afectar la esencia del ser humano. Sí, comprendiendo de que las normas y las leyes son necesarias para organizar una sociedad, para llevar una vida en rectitud, con virtud y honor. Por eso desde el comienzo les decía, nosotros vivimos entre el físico y el nomos, ¿ok? Su ética nicomaquea, así como lo llamaban la ética nicomaquea de Aristóteles, se basó en la ética occidental donde dice, toda actividad humana tiende hacia algún fin o bien. Ejemplo, el juzgar bien, el discernimiento, entre otras, y su obra política también exploraron estas ideas. Fíjese, toda actividad humana tiende hacia algún fin o bien.
sea, lo importante que es juzgar bien para lograr un fin positivo en cualquier circunstancia, bajo cualquier característica, ¿ok? Para Aristóteles, la educación era un proceso natural que debía formar a los ciudadanos para que cumplan su objetivo en la sociedad. Ajá. ¿Qué les parece Aristóteles? Bueno, ¿qué les parece Sócrates, Platón y Aristóteles? Fíjense que cada uno, Sócrates inicia, después continúa Platón, enriqueciendo los postulados de Sócrates, y Aristóteles le da como una conceptualización más real a la sociedad, donde él infiere de que sí es importante tener normas, tener leyes, para poder tener una vida en comunidad. Ajá. Entonces, a ver, me gustaría escuchar alguna opinión, algún comentario antes de continuar. Bueno, profe, yo uso mucho la alegoría de la caverna de La Platón alegoría de para Platón. hacer, para hacer reflexionar al individuo, ¿no? A las personas de que estamos inmersos en una sociedad donde nos muestra imágenes e ilusiones y llevar más allá ese pensamiento crítico, a construirlo, a edificarlo con unas bases éticas, morales, sólidas, objetivas, incluyendo la subjetividad individual en el que el individuo esté inmerso en esta, ¿no? Y es Ujú, muy interesante esta interpretación porque sí, la sociedad está cambiando constantemente, se está transformando y está generando nuevos retos y fenómenos a medida que va creciendo y va avanzando, va evolucionando, podríamos decirlo de esa manera, porque hay un aceleramiento y está generando otras contingencias donde nosotros tenemos que, como profesionales, ¿no? Empezar a analizar y dar conocimientos, aportar para ver, dar resultados, a qué nos estamos enfrentando y también a qué estamos respondiendo en esos pensamientos o en esas líneas de pensamiento. ujú. Fíjate qué interesante, ¿no? Cómo lo aplicas tú en tu área de la psicología. Entonces, prácticamente nosotros hemos tenido las herramientas para trabajar y estamos hablando de la filosofía clásica. Estamos hablando de la filosofía clásica, cómo ya estos filósofos tenían esa visión para poder comprender el mundo que nos rodeaba en ese momento y sobre todo tener la visión a lo que nosotros íbamos a llegar. Pues si nosotros nos podemos hacer una reflexión, una revisión intrínseca nosotros mismos por todo lo que hemos pasado y entendemos esta posición de estos tres filósofos y vemos lo importante que es hoy en la actualidad el poder tener conocimiento generales, porque lo de ellos es muy profundo, para poder llevar un buen desempeño primero en nuestra vida personal, en nuestra vida de familia, en nuestros trabajos, en nuestro desempeño y sobre todo el servicio hacia la humanidad. Entonces, todo esto es muy interesante, ¿sí? ¿Desea alguien más participar? Bien, entonces ahora podemos revisar la relevancia para el pensamiento occidental en la educación. Esta relevancia de la filosofía clásica y de sus filósofos eh, ha pautado y ha marcado huella en lo que es la ética y la formación moral. La preocupación de Sócrates, Platón y Aristóteles por la ética y la formación moral ha dejado una marca profunda en la educación occidental. La idea de que la educación debe contribuir al desarrollo ético y moral de los individuos sigue siendo relevante. O sea, la educación de por sí se mantendrá en ese legado de que es el único recurso que tenemos los seres humanos para salir adelante, para comprender todos los procesos que giran a nuestro alrededor, para seguir creciendo como personas, como países, como ciudadanos, como familia, como seres humanos en términos generales. ¿Ok? El enfoque dialéctico y razonamiento. Esta relevancia también es importante, ya que el método dialéctico de Sócrates, así como la importancia que Platón y Aristóteles le dieron a la razón y a la argumentación, han influido en la pedagogía occidental. El énfasis en el pensamiento crítico y el razonamiento lógico tienen sus raíces en estos filósofos. Fíjense qué interesante que el pensamiento crítico, que hoy día lo repetimos y tratamos de llevar a esto, todas las teorías del aprendizaje nos hablan del pensamiento crítico, razonable, justo y reflexivo. Pero ¿cómo lograr el pensamiento crítico en el sujeto? Y el razonamiento lógico. Ya vemos cómo ellos en su razonamiento lógico incluyen las matemáticas, las ciencias duras, sin la razón. Y el pensamiento crítico en la formación del sujeto en cuanto al ser, pero ese pensamiento crítico no va solo, ese pensamiento crítico tiene que ir unido hacia la esencia, al nomos del ser humano. ¿Sí?
perdón, al físico del ser humano. Entonces, vemos como ya ellos en este momento nos están hablando de estas herramientas que nosotros manejamos en la actualidad, pero que se nos hace difícil llevarlas a nuestras aulas, a nuestros estudiantes, a nuestros grupos, a nuestras organizaciones, pero es aquí donde está el secreto de muchísimas, de muchos éxitos que tal vez nosotros no los vemos porque nuestra sociedad pues está muy vulnerable, nuestra sociedad está muy variable, nuestra sociedad se ríe por una economía cambiante, los problemas sociales y morales han crecido exponencialmente, entonces es muy difícil. Yo a veces me pregunto, por ejemplo, los dos compañeros que están acá como en el área de la psicología, es muy fuerte en la actualidad actual, ¿no? Yo pienso que los casos de problemas a nivel de psicología en la sociedad venezolana, para no tocar de ningún otro país, han aumentado muchísimo. Pero es difícil estas áreas, poder lograr el pensamiento crítico, darle a entender a una persona que tiene problemas un razonamiento lógico, para que pueda llevar una vida plena, feliz. Esto es una tarea complicada, Stephanie y el doctor Reinaldo, y es difícil. Y en el caso de las ciencias jurídicas, el pensamiento crítico y el razonamiento lógico ante una persona que incumple las leyes, las normas, ante los delitos penales, no es tarea fácil. Y si nos vamos a la educación, viene el trauma de los niños, los adolescentes, en cuanto al rendimiento, los problemas de aprendizaje. Hoy día estamos sumados más con problemas de autismo, problemas de casos especiales, de reconocimiento. O sea, es una sociedad muy compleja. O sea, estamos viviendo una sociedad en unos tiempos muy difíciles. Entonces, pues nos queda es trabajar en todas estas áreas para poder nosotros garantizar en algo nuestras posiciones como sujetos, como seres. No sé qué opinan ustedes. Antes de pasar a las dos últimas láminas, ya estamos sobre el tiempo. Profe, mire, de verdad yo creo que las problemáticas, los acontecimientos que existieron en ese contexto donde estaba Platón, Aristóteles y esto, yo creo que los estamos repitiendo, ¿no? Porque Ajá. tenemos una carencia de pensamiento crítico. La gente no quiere pensar. O sea, y cuando vamos, yo doy clase a nivel de maestría y de pregrado y es complejo ahorita que los estudiantes o los jóvenes o los adultos jóvenes llevarlos a ese pensamiento crítico, ¿no? Eso es bastante complejo. ¿Y qué pasa dentro de la consulta psicológica clínica? Que al no tener un pensamiento crítico desarrollado, vamos a tener un problema grande que es la toma de decisiones. Al tú no tener un buen pensamiento crítico, no vas a tomar buenas decisiones que te va a llevar contigo problemas de vida, problemas de pareja, problemas laborales. Entonces, esto que ya se habían adelantado los filósofos hace miles de años, o sea, ahorita es un problema actual. O sea, que hay que regresar a esas bases filosóficas y poder empezar a desarrollar el pensamiento crítico, no en las universidades, desde educación inicial. Tenemos que empezar a desarrollar esto, De educación porque inicial, sí, correcto. completamente. Pero, y también, ¿sabes qué? No, hay algo que no hemos mencionado. Hay algo que no hemos mencionado en la mañana de hoy. ¿Cómo lograr todo esto que hemos hablado con pensamiento crítico, seres reflexivos, responsables, lograr el equilibrio entre el físico y el nomo de cada uno de nosotros? Porque no tenemos un componente que ha acelerado las sociedades, que es importante y se requiere a los tiempos actuales, pero que hay que saberlo manejar y es una innovación tecnológica que nos está dando mucho que hacer con la inteligencia artificial. O sea, menos quieren pensar los jóvenes, los estudiantes, con la aplicación de la inteligencia artificial, que ellos piensan que eso inmediatamente resuelve todo. O sea, ahora tenemos, aparte de toda esta complejidad, tenemos que enseñar a usar la inteligencia artificial como una herramienta básica, como una guía, pero sin dejar de nosotros pensar, porque como dice muchas veces en las aplicaciones, yo no soy un robot, no, somos humanos, no somos robots. Entonces, ahora tenemos una tarea mucho más difícil y más compleja. Bueno, profe, ese es el reto y aportando un poco de lo que dijo mi amigo, colega, el doctor Reinaldo, es el reto que tenemos cada uno en su disciplina de aportar el crecimiento en herramientas, no solo desde las primeras bases, por lo menos yo en el área de que estoy formando licenciados en psicología, los estudiantes
nos vemos con esta complejidad, no solo en el individualismo, pasarlos a un pensamiento colectivo de que no solo te aporta a ti, sino podemos aportar a un bien común en este crecimiento de estas cualidades que va a mejorar el estilo de vida de cada uno de nosotros, ¿no? Y como colectivo va a aportar a una sociedad más sana. Pienso que hoy en día, si bien es un fenómeno que se presentó en la época de los filósofos como cuestionamiento, porque de ahí partió de lo que ellos ya observaban del mundo físico, hoy se ve magnificado, como dices tú, en el proceso de que están avanzando estas tecnologías, como la IA, la inteligencia artificial, que puede acelerar o magnificar estos fenómenos en esa interpretación del individuo hacia una subjetividad que la pueda distorsionar. Y ahí es donde tenemos esa caverna de Platón, de esas ilusiones y esas imágenes que se van mostrando para distorsionar ese pensamiento. Sí, es interesante. Fíjate, aquí Sí. tienen para que ustedes hagan su tesis doctoral. Y Ya, cuando ustedes ven las entrevistas que se le hacen a los desarrolladores de inteligencia artificial, esto sale para que nosotros nos dejemos de ocupar en cosas mecánicas, en trabajos rutinarios y que el humano se pueda dedicar más a la ciencia, a la filosofía, a la poesía. Entonces, ¿pero qué estamos haciendo? Poniendo a la inteligencia artificial a hacer ensayos en las universidades, a hacer lo que tú tienes que hacer, a escribir canciones, a escribir poesía. Entonces se está distorsionando el objetivo para el cual fue creado. totalmente. Bueno, Entonces, como todo lo que ha pasado, oye, el beneficio, lo bueno que traen las redes sociales y el abuso y el desuso que estamos haciendo de las redes sociales, igual está pasando con la inteligencia artificial. exactamente. O sea, por ahora tenemos más trabajo todavía. Sí, sí, exacto. Fíjese qué interesante, ¿no? Todo lo que sale de un curso. Bueno, mire, como última lámina les entrego acá algunas referencias bibliográficas, más las que van a tener en el programa el contenido a partir de mañana en su aula virtual. Y bueno, les va a permitir conocer un poquitico más sobre lo de la asignatura, la filosofía. Voy a colgar mañana la primera actividad. Ya sé que tengo un equipo multidisciplinario, entonces para mí va a ser mucho más fácil y más enriquecedor que podamos todos interactuar, tengamos una línea base, pero después cada quien da sus aportes en su desempeño profesional y todos aprendemos y todos interactuamos, ¿ok? ¿Qué más les puedo decir? Ha sido para mí un placer, me siento feliz de poder iniciar este curso con ustedes. Sé que poco a poco se van incorporando los otros compañeros, los otros estudiantes, a medida que yo pienso que ya esta semana, cuando vean todo activo en el aula, pues van a ingresar más, podamos seguir interactuando. Bueno, gracias por iniciar hoy conmigo, con el IESI. Estamos para aprender, estamos para servir, formar, tener una mejor humanidad. Y bueno, estamos a la orden. No tengo más nada que agradecer en el día de hoy. Y vamos a interactuar, vamos a sacarle provecho al curso Ya. para enriquecernos. Eso es todo lo que les puedo decir. Y bueno, gracias por su atención, por su puntualidad, su responsabilidad, ¿ok? Por el gran nomos que tenemos en responsabilidad, en las normas del cumplimiento y la responsabilidad. Y bueno, y desearles un feliz día, que tengan un feliz día.